Templabilidad significa la capacidad de temple de un acero. Y esto no solamente depende de las dimensiones de la pieza. Si yo tengo un perno que tiene un diámetro de 10 milímetros, pues será fácilmente templable con respecto a un perno que tiene 50 milímetros de diámetro, porque allí la velocidad de enfriamiento en el núcleo será distinta en la superficie. Entonces, si un acero, como un 1040, que es un acero al carbón ordinario, lo tiemplo para una dimensión que podríamos decir que este es un eje con un diámetro que puede ser de 50 milímetros de diámetro, resulta que cuando lo tiemplo violentamente en agua, en la superficie me está dando 55 Rogol-C, pero en el núcleo me está dando mucho menos. Está dando 30 Rogol-C, por ejemplo. Quiere decir que en el núcleo no se ha alcanzado el temple perfecto. En consecuencia, hay una variación de dureza entre la superficie y el núcleo y este tratamiento para estas dimensiones está incorrecto. Si el diámetro hubiera sido 10 milímetros, digamos que por aquí, es muy probable que el núcleo y la superficie se hubieran enfriado igual, entonces la dureza se hubiera alcanzado de manera similar. Entonces, dependiendo de las dimensiones del material, del componente, un acero tendrá la posibilidad de ser templado hasta el núcleo o no. Y eso está definido por el concepto de templabilidad de un acero. Del mismo modo, usamos otro acero, el 4340. Los dos tienen el mismo contenido de carbono, 0.4% de carbono, solamente que este tiene más elementos de aleación. Estos elementos de aleación le confieren lo que se conoce una mayor templabilidad al acero. De tal forma que yo, si enfrío rápidamente una pieza de 50 milímetros de diámetro, a pesar de que el núcleo y la superficie se enfrían a distintas velocidades de enfriamiento, porque no puedo cambiar esto, eso depende de las propiedades físicas, la conductividad térmica del medio de enfriamiento y digamos, de la pieza, el componente que quiero enfriar. Entonces, a pesar de que las velocidades de enfriamiento son similares aquí y aquí logro templar en el núcleo o logro una cercanía a casi 90% de transformación martensítica, logrando que la dureza sea muy uniforme tanto en el núcleo como en la superficie. Quiere decir que este acero tiene una mayor templabilidad que este otro. Y se la dan básicamente los elementos de aleación. Entonces, los elementos de aleación me permiten a mí tener una mayor templabilidad en el acero y por lo tanto elegiré aceros con mayor templabilidad cuando tengo que hacer tratamientos térmicos de temple en piezas de grandes dimensiones. Este es un ensayo que se conoce como el ensayo Jominy, es un ensayo estandarizado que me permite ver el grado de templabilidad que tiene un acero. Acá lo que se hace es simplemente se construye, se fabrica, se tornea, se mecaniza un cilindro de estas dimensiones, de 1 pulgada de diámetro. Este cilindro, esta probeta del acero que quiero estudiar, la meto en el horno a una temperatura de augustinización, que es la temperatura de temple, y luego de tenerla al tiempo suficiente allí, la extraigo y la coloco en esta estructura, que es sino un tanque que tiene una tubería acá, donde va a fluir agua, acá hay una llave, la llave la mantengo cerrada, coloco la pieza inmediatamente de haber estado calentada a la temperatura de temple, la ubico aquí, y automáticamente abro la llave para que caiga un chorro de agua que está a una temperatura estándar, constante. Entonces, ese chorro de agua lo que me provoca es que en cada punto, conforme me voy alejando, en cada sección de este cilindro, se esté logrando velocidades de enfriamiento distintas. ¿Por qué? Porque la extracción de calor en esto es unidireccional. Se puede decir aproximadamente que cada punto de una sección redonda se está enfriando prácticamente a la misma velocidad, donde la velocidad más alta se produce en la superficie y va decreciendo conforme me voy alejando del punto de enfriamiento. Entonces, voy a tener distintas velocidades de enfriamiento conforme me voy alejando de la superficie en contacto con el agua. Y eso se puede estimar a través de la medición de durezas. Entonces, una vez que he realizado todo este ensayo Jominy, saco la muestra, limpio esta zona de aquí, es decir, mecanizo, tengo una superficie plana y le tomo durezas. Y las durezas lo que me van a dar es una curva de distribución, porque conforme me estoy alejando de la superficie,
pues estoy teniendo microestructuras completamente distintas a la transformación martensítica. El resultado es una disminución de la dureza y lo que me está diciendo es que el material no se está transformando en martensita a partir de ciertos valores. Esta curva es la curva Jominy y cada acero tiene una curva Jominy y cada colada de acero, es decir, yo fabrico el acero hoy, ese acero va a tener un rango, no una línea, sino un rango de templabilidad. Y entonces yo tengo que estar por colada haciendo pruebas para establecer, digamos, cuál es el nivel de templabilidad del acero, porque está definido por la cantidad de elementos aliantes que tiene el acero en esa colada. Entonces, un 1040 pues tiene una curva Jominy como esta, es decir, la curva Jominy se va cayendo, la dureza va cayendo muy rápidamente conforme me voy alejando de la superficie, mientras que un acero 4340 va a tener más o menos una curva casi horizontal. Quiere decir que aun cuando me esté alejando, las velocidades de enfriamiento que se producen a esas distancias son lo suficientemente rápidas como para no cortar la curva de enfriamiento CCT, la curva de transformación CCT, y lograr temple perfecto. Entonces, esa es la ventaja de estos aceros aliados frente a los aceros al carbono, a pesar de que el contenido de carbono es el mismo. Entonces, aquí ya el temple perfecto no es tan fácil cuando las dimensiones de la pieza son, digamos, importantes. ¿Preguntas hasta aquí, por favor? Bien. Ahora vamos a pasar, hasta aquí hemos visto todo lo que son los aceros. Hemos analizado que el acero puede tener múltiples posibilidades de transformación microestructural a través de los tratamientos térmicos. El tratamiento térmico es el que le confiere, y el tratamiento térmico puede ser por enfriamiento sumamente lento, puede ser enfriamientos muy rápidos como el temple, pueden ser enfriamientos isotérmicos. Hemos visto cuando templamos un acero, debemos acompañar inmediatamente de un tratamiento térmico de revenido. Hemos visto los distintos tratamientos térmicos de recocido para las distintas finalidades que se buscan con ellos. Y todo ello nos da microestructuras diversas con propiedades mecánicas diversas. Esa es la gran ventaja que tiene los aceros frente a prácticamente todas las otras aleaciones. No digo que hayan aleaciones que no puedan replicar esta diversidad microestructural, por supuesto que las hay, pero nadie lo hace con esta claridad o esta facilidad y además en condiciones relativamente sencillas, ¿no? Porque el acero, además de ser un material, como hemos dicho, muy flexible en términos de modificación de propiedades mecánicas, sigue siendo una de las aleaciones, la aleación más económica que existe.